una vez, ustedes pueden hacerlo, no hay problema, ¿no? Pero dame un segundo y ya, bueno, perfecto, ya la pusieron a grabar. Les quería preguntar, antes de comenzar, ¿cómo se habían sentido realizando la tarea? Bueno, profe, ¿qué le digo? Para mí fue un poquito, o sea, tratar de buscar así como razones válidas, o sea, de pronto más cimentadas que una opinión fue lo más de pronto, no complicado, sino lo más trabajoso, porque ajá, lo que yo esperaba hacer era como, bueno, ponerlo, lo que yo pensaba con respecto al tema. Ok. Pero al momento de investigar y la cuestión se facilitó más la, o sea, fluyó un poquito más porque, claro, ya uno tiene la idea más concisa y facilita más hablar de los varios, no sé, hechos o puntos. Claro. Entonces, por un lado fue complicado, pero por otro también se facilitó bastante. Bueno, esa es parte de la idea, ¿no? No hacerlo tan, ir ahí moviendo un poquito la mente. Dime, Fernando. Bueno, en mi caso particular, eh, siempre se me complica un poco al momento de redactar mi idea, aunque la tenga clara. Y de pronto, como me dice a veces Laura, que a mí se me hace fácil porque yo tengo mis convicciones y mis pensamientos como que ya muy claros, muy definidos. Y me planto en mi idea y si hay un momento o un caso en el que esté equivocado y tengo que reconocer la equivocación, lo hago. Pero si estoy convencido de lo que estoy pensando, ahí pues es muy difícil cambiar de opinión. Pero al momento de plasmarlo en el papel, escribirlo, buscar las palabras de manera de que quede la idea bien clara, ahí se me complica un poco la cosa y empiezo a darle vueltas, vueltas, vueltas y vueltas. Leo, vuelvo a leer de adelante para atrás, de atrás para adelante, para decir yo mismo me entiendo, y si es así, pues continúo. Entonces, Ok. ese es en el ejercicio a mí me va de esa manera. O sea, le doy muchas vueltas al asunto y, y tiendo como que siempre quedo inconforme con el texto final, porque digo, de pronto me falta esto, y, y si es por ese cuento, pues no terminaría nunca. Entonces tengo que buscar como que un punto de no retorno y yo decir, hasta aquí, voy a cambiar de tema porque no termino más. Entonces, Bueno, eso me pasa. te escucho, Laura. No, profe, que eso me pasó mucho como lo que dice Fer. Uno siempre ve como la contraparte de lo que está tratando de argumentar, y yo pienso que a veces eso es lo que hace más lento el ejercicio. Como que uno siempre ve, pero esto tiene su contraargumento o la manera en cómo también se contradice. Entonces, siento que todo nos ha podido pasar eso. A mí me llama un poco la atención algunas cosas. ¿Alguien iba a decir algo? Ah, ya, no Sí, estamos en yo, pantalla todavía. una cosita que me pasó en particular, creo que fue, espérate, en la primera pregunta, yo iba a empezar con un punto de vista y cuando empecé a escribir, yo mismo cambié de opinión, cambié de argumento. Ok. O sea, escribiendo yo dije, no, este no es mi punto de vista verdadero. Y me tocó borrar y hacer completamente lo contrario a lo que ya estaba escrito. Entonces, no sé, me causó curiosidad la forma en cómo me di cuenta. Hay que entender varias cosas. Por un lado, lo que ustedes ven como problemas, quizás lo son porque están acostumbrados a cierta dinámica, pero no lo son. Por ejemplo, que Fernando le toque ir y volver en el texto y le toca y dice, no estoy conforme, no estoy tan contento, leo, me cuadra lo que estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo. Su dinámica es la dinámica que deberíamos explicar. Lo siento, se me traba la lengua a veces. No tengo ningún problema fisiológico, sino que solo por ir tan rápido se me traba. Eso es lo que deberíamos aplicar. Una regla que tendríamos que aprender, que no está dentro de ningún manual, creo que no lo hay, pero que tendremos que tener cuando argumentamos es, hay que ser muy humildes cuando se argumenta. Y entendamos por eso no lo típico de ser humildes, de aceptar que nos equivocamos. No. Vamos a verlo desde el otro lado. ¿Qué implica
Nunca deberíamos sentirnos satisfechos con lo que hacemos. Si nosotros estamos demasiado seguros en la argumentación, es muy posible que estemos fallando en lo que estamos planteando, ¿no? Es muy posible que estemos quizá diciendo algo que no sea tan correspondiente o tan completo como nosotros lo creamos. Es normal y es común que uno esté argumentando y uno sienta que uno no llegó a argumentar todo lo que uno querría. Eso tiene dos razones para ser normal. Por una parte, el mismo afianzamiento que tiene uno como decir, yo estoy convencido de esto, pero lo que estoy diciendo no es suficiente, pero yo sé que sí. Eso por una parte normal. Y por el otro lado, el hecho de que uno siempre siente que podría dar más porque es muy posible que uno siempre esté pensando en el otro, en lo que el otro diría. Y uno es muy normal y me parece muy viable que uno tema eh, eh, la respuesta del otro, independientemente de quién sea. Aldemar está escuchando mal. ¿Todos están escuchando mal o solo él? Un poquito, profe, un poquito trabado. Yo te escucho bien. No, yo lo escucho bien también. Yo también. Ok, entonces de pronto es el internet. Algunos estoy con el celular y sería el colmo que el celular me traicionara. Aunque sí creo que está un poquito lenta la computadora. Esta semana tuve la oportunidad, y no lo estoy diciendo por nada ni nada, tuve la oportunidad de tener una discusión con alguien de este salón y estuvimos hablando por mucho tiempo, por horas. Obviamente un mensaje iba y luego yo respondía y luego estábamos en un tema controversial. Estábamos argumentando, ¿no? Realmente cada uno estaba argumentando su posición sobre cierto tema. Y es muy interesante porque cualquiera diría, bueno, Alex, es un poco tu área, primero es tu área, y segundo, tú das argumentación. O sea, no solamente es tu área el tema del que estábamos hablando, o lo que yo estaba planteando, sino que también estábamos hablando de argumentación. Y de pronto la persona con la que uno está discutiendo no lo nota, pero uno también se siente movido, es decir, uno también, no importa quién sea la persona, uno también espera lo que esa persona va a responderle, porque uno tiene dudas de si realmente lo que uno está planteando, por muy seguro que uno esté, que si esa persona va a decir algo o tiene algún conocimiento extra que uno no tiene, que puede ayudarlo, que puede llevarlo a uno a replantearse las ideas o que uno no sepa cómo responder ante eso, ¿no? Algo que pasa mucho en las redes, ¿no? Están hablando con alguien de algún partido político o algo y la discusión está súper buena, súper buena, súper buena. Y uno se da cuenta cuando una persona perdió porque esa persona automáticamente comienza a atacar y a decir cosas que no son y a decir lo que pasa es que tú eres tal cosa. Y entonces, espérate, estamos argumentando por un asunto político porque me estás atacando a mí. Ahí uno se da cuenta de eso y eso es muy común. En ese sentido, no debería ser raro que nos sintiéramos un poco no sé si decir asustados, pero sí temerosos de cómo nos van a ver cuando estamos argumentando. Eso por una parte. Y eso me permite encajar con lo que estaba diciendo Laura, lo de estar pensando siempre qué va a decir el otro. Nada mejor que pensar lo que va a decir el otro para poder organizar bien las ideas y poderlo plantear. Yo estoy bastante convencido, y espero estar equivocado, pero estoy bastante convencido que no todos hacen eso. Que muchos de pronto simplemente habrán dicho, el dinero sí es la causa de la felicidad, porque con eso te compras cositas bonitas. Y habrá otro que habrá dicho, no es la causa de la felicidad porque lo más importante es el amor, porque si tienes una familia amorosa es suficiente. La idea de la pregunta, y me llama la atención porque esta tarde cuando venía de Cartagena, alguien me escribió de este salón y me dijo, bueno, primero me dijo algo y luego me dijo como que las preguntas habían de alguna manera movido su propia existencia. Creo que es un poco exagerado decir eso, pero sin duda alguna era parte de la idea de la primera pregunta, la pregunta sobre si el dinero da la felicidad o no. No es que ustedes se preguntaran por su existencia, pero es que es una pregunta que considero que es difícil de responder. Me gusta mucho, fue una pregunta que me hicieron como en el 2000 y pico, comenzando, 2005, cuando estaba comenzando a estudiar. Y siempre me gustó, porque yo hice mi texto también en una clase de argumentación y lo defendí, pero siempre me quedé, pero tuvimos discusiones, entre compañeros tuvimos discusiones sobre por qué sí, por qué no. No en clase, por fuera, ¿no? La profesora nos dejó el tema y por fuera nosotros nos dimos palo viendo para ver por qué los argumentos de cada uno. Entonces me gusta porque es una pregunta que genera ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas, ese tipo de dualidades, esperamos que se presenten cuando argumentamos, porque si argumentamos algo fácil, no es tan rico el proceso. Por eso decir que la corrupción es mala, y no vamos a entrar en esa discusión de lo que es malo, bueno, lo moral, es un tema que sería bastante sencillo de argumentar. O sea, se pierden recursos, pasa esto, pasa lo otro. Los temas realmente interesantes es cuando uno tiene eso de que uno está de un lado, pero uno en el fondo
tiene problemas, porque en el fondo uno, aunque cree en algo, uno tiene cierta duda. Les comento algo, por ejemplo, yo soy pro aborto, yo soy pro abortista. Considero que el aborto como tal, el acto de abortar es malo, pero considero que sí, que las mujeres deben tener el derecho a abortar y todo lo demás, independientemente de las circunstancias. Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, el año pasado hubo un aborto aquí en Colombia que se dio cuando la muchacha tenía casi 7 meses. Y a mí me generó conflictos. Y dije, bueno, es que un chamaco, o sea, yo tengo sobrinos que nacieron a los 8 meses y son adultos ya, entonces ahí te quedas tú como que, espérate, ¿qué tan de acuerdo estoy yo con el aborto en este caso? ¿O qué tanto no? Eso es normal que pase y lo mejor es que pase porque significa que le está removiendo a uno internamente y que uno se cuestiona. Entonces, cuando estén haciendo un tema y estén demasiado seguros de lo que están defendiendo, consideren que puede haber una falla en eso. Si a ustedes el tema no les está revolviendo un poquito, no les está haciendo cuestionarse como le pasó a Fernando, es posible que estén demasiado confiados del tema. Profe, ¿sería mejor si desactiva las cámaras para que el ancho de la banda disminuya? Bueno, puedo desactivar la mía porque de pronto si la mía está activa, a ti se te dificulta la visión. La de los demás, pues yo creo que nadie la tiene abierta, pero desactivo la mía para ver si mejora. Si no mejora, me avisas, aunque es muy posible que sí sea tu caso, ¿no? Bien, mejor. Bien. No la desactive, profe. Bueno, la desactivo o no la desactivo, no sé qué hago. Bueno, ¿mejoró Luis? Si no mejoró, pues la vuelvo y la activo. Bueno, entonces voy a activarla. Bien, dicho eso, hoy vamos a comenzar a hablar de los tipos de opiniones, ¿no? O sea, porque no solamente tenemos opiniones, pero las opiniones pueden ser de diferente tipo y esto será un poco con lo que sigamos. Entonces, para comenzar, tenemos que entender algo que ya hemos visto, que es un texto argumentativo. Y un texto argumentativo es bueno, según Emeren, un autor fantástico que hace pragma dialéctica, la argumentación es la completa constelación de enunciados que pueden ser orales o escritos que han sido presentados en defensa de un punto de vista. Cuando hablamos de completa constelación nos referimos a todo el texto, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, un segundo en lo que borro esto. No, vamos a abrir mejor otro. Yo puedo decir, por ejemplo, considero esperemos que se abra. No se ha trancado, estoy esperando que se abra. Considero que las feministas, por muy mal que se sientan, no tienen por qué dañar los monumentos. Yo puedo decir eso, algo que creo que aquí no se ha vivido, pero que en México sí se vivió mucho, y que el año pasado creo que destruyeron el Ángel de la Independencia, lo llenaron de grafitis, y bueno, el Ángel de la Independencia es una cosa una insignia muy importante de tal país, ¿no? Es como destruir aquí, no sé qué hay aquí que tenga esa importancia, como destruir en Francia la Torre Eiffel, llenar la Torre Eiffel de grafitis, una cosa así. Entonces yo puedo tener esta opinión y puedo argumentar con 2 y 3 razones, puedo dar 1, 2 y 3 enunciados, o puedo dar 100, puedo hacer todo un texto, puedo entrar a filosofar sobre el asunto si es necesario, y puedo entrar con diferentes posiciones sobre el tema y argumentar el por qué eso no está bien, o en todo caso de que considere que sí está bien, por qué sí está bien, ¿no? Más allá de si el argumento lo defendemos con 3 razones o lo defendemos con 20, todo eso vamos a entender como constelación de estrellas, como constelación de enunciados. La constelación de enunciados sería el conjunto de expresiones o de ideas con las que nosotros defendemos la opinión. ¿Sí está claro? En ese sentido es que vamos a entender esta definición de texto argumentativo inicial. El texto argumentativo es la completa constelación de enunciados que pueden ser orales o escritos porque podemos defenderlos oralmente o de forma escrita. Aquí nos estamos enfocando mucho en la escritura porque posiblemente oralmente ustedes sean, bueno, no sé, a veces no son tan buenos los estudiantes, pero es más fácil de pronto a veces hablar que escribir. Y que han sido presentados en defensa de un punto de vista. Es decir, un texto argumentativo es aquel en el que hay un conjunto de enunciados que buscan defender una opinión. El punto de vista lo entendemos como opinión, constelación de enunciado, razones, ¿cierto?
La clase pasada, Valeria, si no estoy mal, así es su nombre, Valeria, nos preguntaba qué eran las premisas. Bueno, las premisas son justamente enunciados. Es decir, esta constelación de enunciados se forma de un conjunto de premisas. Ahora, quiero que entendamos algo, que tengamos un punto de vista y una razón no significa que tengamos solamente dos enunciados. Podemos tener muchos. Podemos tener muchos. Por ejemplo, yo puedo decir algo como, mi tema favorito para este tema, yo creo que es el tema vetado de todos los trabajos porque yo lo repito tanto y es mi tema base. Yo estoy en contra de la práctica del aborto. Yo puedo decir eso, ¿no? Esa sería mi opinión. Dicho eso, yo puedo dar una razón. ¿Por qué estoy en contra de la práctica del aborto? Porque es un procedimiento que pone en peligro, un argumento muy viejo, algo que mucha gente dice, la vida de la mujer. ¿Sí? Yo puedo decir eso. Esa es mi primera razón. En teoría pone en peligro en la vida de la mujer, aunque todos sabemos que muchas veces se pone en peligro es justamente porque es mal practicado, pero eso es otra cosa, eso no lo vamos a discutir. Y puedo comenzar a argumentar y decir, en efecto, la tasa de mortalidad, estoy presentando datos que no son ciertos, me los estoy inventando en el momento, la tasa de mortalidad de mujeres que abortan es alta, ¿no? En el 2020, el 27% de mujeres que abortaron en Colombia tuvieron una consecuencia grave. ¿Sí? Pregunta curiosa. ¿Cuántos enunciados he escrito yo? Ahí en ese parrafito. ¿Cuántos enunciados escribí? ¿Quién me dice? Lo están viendo, ¿no? ¿Hola? Sí. 3, profe, no. 3, vamos a mirar. Vamos a mirarlos todos, incluyendo la opinión. Incluyendo la opinión, vamos a mirarlos. Tendríamos 1, tendríamos 2, es un procedimiento que pone en peligro la vida de la mujer, tendríamos 2. 4. 4, habrían 4, ¿no? En efecto, la tasa de mortalidad de las mujeres que abortan es alta y un dato estadístico que está explicando lo primero que dije, consecuencias. En el 2020, 27% de las mujeres que abortaron en Colombia tuvieron una consecuencia grave. Bien, tenemos 4 enunciados. El que me responda a esto no hace el quiz. No, mentira, sí lo hace, todos lo van a hacer. ¿Cuántas razones di? Una sola, profe. Muy bien, una sola. ¿Por qué? Porque O al sea, usted lo comienzo que hizo fue... el enunciado ya dijo la primera razón. Claro. No, es Bueno. el de la parte estadística. No, profe, es una misma, pero la está reforzando con varias razones. Todo esto es una sola razón. Todo esto es una sola razón. Ahora, ¿cuál es la idea principal? No es algo que estemos discutiendo, pero por ahí escuché que alguien dijo que era lo primero, es un procedimiento que pone en peligro de la vida de la mujer, y que alguien más dijo que era el dato estadístico. Eso no lo estamos discutiendo, pero sería la primera, que es donde damos como la idea general y luego comenzamos a explicar. Es un procedimiento que pone en peligro la vida de la mujer. ¿Y de dónde sacas tú eso? Bueno, la tasa de mortalidad de mujeres es alta, mira que te estoy dando unos datos estadísticos que prueban eso. Pero todo eso es una misma razón. Entonces, una constelación de enunciados pueden ser
como lo que ustedes escribieron o como un ensayo más amplio, pueden ser 100 enunciados, pero no significa que haya 100 razones. Hay una sola razón, solo que comenzamos a explicarla, la fundamentamos, ¿no? Fundamentamos la razón. ¿Sí está claro? Porque podemos dar una razón, por ejemplo, yo puedo decir, no quiero ir a la fiesta, no me gusta o no me gustan las fiestas que organiza Fernando. No me gustan las fiestas que organiza Fernando. ¿Pero por qué no te gustan? Hay mucho desorden. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que hay mucho desorden? Entonces yo puedo pasar a explicar. No, eso llega a la gente y tiran las cosas por donde sea y él ni siquiera se percata de los invitados, no atiende, no dan comida, sino que la dan tarde, como La que comida es mala. calientan. Exacto. Bueno, la comida es mala, sí, la comida es mala sería una razón del desorden, la comida es mala como que la hacen, pero a él se le olvida, no la reparte y cuando la da la sopa fría con el pedazo de grasa encima, el pedazo de mondongo, ya ese nervio, qué sé yo, frío. Sí, comienzo a explicar un poco qué quiero decir yo con ese desorden, ¿no? Eso es de alguna manera fundamentar la razón. La razón es una idea. La razón es simplemente una idea o un hecho. Ahora, cuando explicamos ese hecho, es que realmente estamos fundamentando, ¿no? Por ejemplo, Pablita debería terminar con su novio. Pablita debería terminar con su novio. ¿Y por qué debería terminar con su novio? Bueno, porque ese muchacho la ha llevado a hacer cosas que ella normalmente no haría. Yo puedo decir eso. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Entonces yo comienzo a explicar. El otro día, Pablita nunca jamás se voló de clase, nunca. Y desde que comenzó a salir con ese muchacho, dejó de ir a clase. Lleva 3 materias perdidas por inasistencia. Y ahí comienzo a darle y a darle y a darle. Estoy fundamentando la razón. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando se habla de constelación de enunciados, no es solamente una opinión y una razón. Puede ser una razón, pero esa razón tiene un fundamento que son un conjunto de enunciados que van a explicarla, que van a ampliarla. Por eso aquí, en este caso, podríamos decir que todo esto es una sola razón, solo que hay una idea principal, de hecho ese es su nombre, y hay un conjunto de ideas secundarias que vienen a reforzar. A veces no es necesario, podemos tener una razón que se compone de una sola idea. Por ejemplo, ustedes están preparando para una fiesta, están listos para la fiesta, listos con la pinta y todo, y viene su mamá y les dice, no deberías ir a la fiesta. Esa sería su opinión, no deberías ir a la fiesta. Y usted le dice, ¿por qué? Y su mamá viene y le dice, ¿por qué tú no tienes plata? ¿Cómo vas a ir? ¿Ya? No necesita más razones, no necesita ponerte a explicarle y decirles, tú eres una persona. ¿Ah? Porque no me da la gana. No va y Bueno, no va. eso sería un caso, pero acá estamos tratando de cuando las mamás no son impositivas, sino cuando están dando una razón válida, ¿no? Profesor, Fíjense, dame un segundo, dame disculpe. un segundo. Ok, dale, tranquilo. Pero en ese caso la mamá podría comenzar a explicar y a decir, porque no tienes plata, tú no trabajas, tú eres una persona, pero no es necesario, aunque les diga, no tienes plata, y yo sé que no tienes plata, es suficiente. Ya no hay mucho más que decir. Se puede ampliar, pero con eso podría ser suficiente. Te escucho, creo que fue Carlos el que habló. Sí, señor. Una pregunta, cuando se dan este tipo, por lo menos aquí dice que un procedimiento que pone en peligro la vida y usted dice que la tasa de mortalidad de la mujer es alta, poniendo este ejemplo. Eso obviamente en los países nórdicos no se da. No, aquí tampoco. Okay. No, pero la mortalidad en Latinoamérica sí es bastante altica. Sí, claro. Sí, sí, entonces, cuando se hace este tipo de ideas, ¿se tiene que ubicar geográficamente o sí. La persona que lo recibe ya tiene que dar por hecho que geográficamente que está hablando? Bueno, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué crees? Señor, yo opino que se tiene que poner. ¿Por qué? Porque uno no sabe hasta qué envergadura va el escrito. O sea, si digamos que a nivel local, o sea, si yo por lo menos lo pongo para usted o para algún compañero, amigo, obviamente no tengo que ponerlo. Pero si voy a hacer algo ya más institucional, que pueden colgarlo en, qué sé yo, en algo académico, debería colocarlo. O sea, en razón sí debería colocarlo. O sea, que temes que alguien te refute la idea porque geográficamente no pasa con ellos.
O sea, pero en el fondo temes que alguien te refute la idea. Sí, claro. Muy bien. O sea, esa- no es que tema porque es que yo sé que lo que estoy hablando geográficamente a mí sí es real. El tema es que de pronto la persona que lo vea no lo va a entender porque en su país o en el continente que él viva va a decir, pero esto aquí, o sea, esto es falso. Muy bien. En efecto, esa persona podría decirte algo como, mira, si lo van a prohibir, que lo prohíban en tu Generalicé. país. Pero acá no es necesario prohibirlo, acá no es necesario prohibirlo porque acaso no pasa, ¿cierto? Exacto, generalicé sin necesidad. Muy bien, muy bien. Eso justamente, sí, tienes razón, en ese caso sí, y creo que en muchos casos es necesario. De hecho, es muy difícil tirar opiniones tan generalizadas, yo esto era un ejemplo, pero fíjate que me gusta mucho el razonamiento que acabas de hacer porque es justo lo que les decía al principio cuando Laura dijo que tuvo que pensar y estaba hablando yo de cuando Fernando habló. Tú te anticipaste a una posible objeción y dijiste, espérate, o sea, si tú estuvieras redactando esto, habrías dicho, espérate, cuando yo dé mi opinión, yo voy a aclarar que estoy en contra de la práctica del aborto en Colombia, suponiendo que eso fuera lo que tú estuvieras diciendo, porque te estás anticipando a que otra persona pueda refutártelo con datos de otra región. Muy bien, en efecto sí, tienes razón, pero lo que más quiero reconocer es el hecho de lo que les estoy diciendo, de que eso, anticiparse a lo que el otro está pensando. Sí, no sé si respondí. Bueno, sí, la pregunta es sí. Sí, La señor. respuesta es sí. Gracias. Listo. ¿Alguien más iba a decir algo antes de que siga yo? Nadie. Bueno, por ahora nosotros hemos hecho el parcial y de pronto no hay constelaciones denunciados, pero a la larga es que tiendan a haber constelaciones denunciados en algún momento dado. Entiéndase por constelaciones denunciados, no solamente una razón, no solamente decir algo como estoy a favor, considero que, y si lo hicieron ahora, hay que mirar primero que escribieron, no hay que pensar que está malo, pero hay que mirar. Considero que el dinero sí da la felicidad, porque uno se compra cositas bonitas y porque uno puede darle todo a la gente que uno ama. Fin. Ok, pero hubiese sido bueno explicar un poco más. Hay que comenzar a pensar en la idea de constelar enunciados, ¿no? De hacer constelaciones de estos enunciados. Bien, avanzamos. Entonces, tenemos que entender que esto es una sola razón y una razón se puede componer de una sola idea, como en el caso de la mamá que les puse, o la razón se compone de varias ideas, que vamos a llamarles enunciados, ¿no? Cada una de esas pues lo vamos a entender como razones, como fundamentación Disculpa, Alex. del punto de vista. Dime. Ahora que estás tocando este tema en esta clase, me pones a pensar en el parcial, porque una de las condiciones era que la respuesta, que es la argumentación, Ajá, tuviera mínimo 3 razones, ajá, ¿ya? Entonces, ahora estoy como que revisando aquí en lo que me acuerdo que escribí y ahora no estoy seguro si yo te digo tres razones o tres enunciados. exactamente 3 enunciados y era una única razón. Bueno, yo te voy a ser muy honesto, Fernando. Entre un párrafo que me diga algo como esto y uno que me diga, yo estoy en contra del aborto porque pone en peligro la vida de la mujer, porque es un crimen y porque va contra Dios, yo prefiero algo como esto. Eso déjamelo a mí, la evaluación déjamela a mí. Porque sin duda alguna esto daría cuenta de que la persona que lo hizo dio una sola razón, pero se tomó el trabajo de ahondar en ella, a diferencia de una persona que simplemente dijo, yo estoy en contra del aborto porque pone en peligro la vida de la madre, porque los niños no tienen la culpa y porque es pecado. Yo me quedo con una persona que ha hecho esto, considero que una persona que ha hecho esto argumenta más, porque obviamente habría ahondado, habría intentado irse menos a fondo. Entonces, por esa parte no te preocupes, esa parte déjamela a mí, ya yo diré si hiciste un desastre o si está bien. Gracias. Para comenzar, que lo que hayas dicho es una opinión, porque si no dijiste una opinión, sino que demostraste algo, pues ya de ahí entramos mal. No, primero miremos si realmente corresponde con el argumento y luego evaluamos el argumento. Ok, listo. Bien, bien, dicho eso, bueno, el punto de vista, la opinión, ya hablamos de eso previamente, cuando hablábamos de opinión, la clase pasada, dice que es lo que se defiende en el texto argumentativo, lo que vamos a defender. Los puntos de vista pueden clasificarse según lo que expresan, según cómo ven la posible realidad o según la disputa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos decir que un punto de vista puede, por ejemplo, estar evaluando algo o puede estar proponiendo algo o puede estar prediciendo algo, una predicción, ¿no?
Por ejemplo, si yo digo el aislamiento selectivo, bueno, cuando se dio el aislamiento selectivo, es lo mejor que se puede hacer si se desea sobrevivir para mantener la economía. Yo estoy evaluando el aislamiento selectivo. O si ahora digo algo como volver a la universidad es lo mejor que se puede hacer para mantener a los estudiantes en sintonía con su rendimiento académico, ahí estoy evaluando si es bueno volver o no volver. Pero si digo, por ejemplo, los problemas esenciales de la sociedad colombiana no son consecuencias del narcotráfico, sino de la corrupción, también podemos estar evaluando algo de los problemas nacionales. Pero a la vez podemos también proponer y decir cosas a futuro, como si Colombia sigue con el narcotráfico que tiene, va a terminar siendo un país de puros delincuentes, ¿no? Eso sería como una predicción. No estamos evaluando la hora, sino anticipándonos al futuro. Entonces, cuando damos un punto de vista, podemos clasificar lo que estamos diciendo o considerar si lo que estamos diciendo está evaluando lo que viene, lo que está pasando, o si simplemente estamos proponiendo un cambio. Cuando proponemos un cambio, también podemos estar opinando y no estamos haciendo una evaluación. Si yo digo Colombia debería cambiar su sistema de gobierno a uno más socialista, una cosa así, yo ahí no estoy diciendo que lo de ahora esté mal. Lo que estoy diciendo es que necesitamos un cambio. Por ejemplo, ustedes podrían decir que, qué sé yo, que la clase de argumentación debería ser más centrada en escribir textos y no tanto hablar de teoría. No significa que la teoría esté mal, sino que ustedes creen que podría ser mejor o podría haber un cambio, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué es un hecho? ¿Qué es una opinión? Ya lo vimos, pero vamos a recordarlo un poquito. Creo que les va a servir para ahora en un rato. Dice, un hecho es un evento, suceso o dato o experiencia comprobada. Cuando es falso, hemos comprobado que es falso. Cuando es cierto, hemos comprobado que es cierto. A veces hay hechos que son supuestos, no están comprobados, pero todo indica que son así, ¿no? Por ejemplo, la gente que cree en Dios considera que tiene razones, considera que tiene fundamentos, considera que tiene bases para afirmar la creencia, para afirmar que Dios existe. No lo han comprobado, no lo han visto. Dame un segundo. No lo han comprobado, no lo han visto, pero considera que tienen unas ideas o hay unos sucesos o unos datos que permiten decir que así existe, ¿no? Dime. Profe, yo tengo un amigo y primo, pues, amigo y primo que no cree en Dios, pero yo estoy seguro que si él está en un riesgo de muerte o la mamá de él se ampara en Dios. Eso es relativo. Eso puede no ser tan así. Esa es tu opinión sobre esa posible situación, pero no necesariamente. Hay muchos ateos que son ateos fervientes, fervientes y que incluso intentan creer y no creen. Profe, como lo que usted dijo, que si la mamá de uno le dice que uno no puede ir a la fiesta porque no tiene plata, todo es relativo. A veces las mamás no quieren que uno vaya. Entonces, bueno, pero en el caso... hubo tiempo que yo estaba sin plata y mis amigos me iban a buscar ya, o sea, en la casa. ¿Me entiende? Porque cuando yo tenía lo ofrecía, todo es relativo. Ya. Bueno, la verdad es relativo, profe. No puedes relativizar todo porque si relativizas todo entonces no habrían hechos comprobados. En el caso del ejemplo que estoy poniendo de la mamá, es porque es que, o sea, estábamos basando en un mundo de ideas, en el que él no tiene plata. No es de que la mamá se lo esté prohibiendo, es de que definitivamente ella sabe que él no tiene plata, que qué sé yo, tiene un montón de deudas o lo que sea, ¿no? Te decía lo del ateísmo porque particularmente yo soy ateo y he estado en riesgo de muerte y eso no me ha hecho creyente. Entonces, por eso te decía que era relativo, que depende también del tipo de ateo. Yo no soy creyente y no sé, de pronto me estarán como, oh, wow, no sé cómo me verá en el momento, pero... Profe, entonces, una preguntita, entonces, ¿usted cómo argumentaría el no ser creyente? Bueno, no nos vamos a meter en esa discusión ahora, pero... usted es ateo, profe. En efecto. Qué vaina rara. Eso tiene, fíjese que mi mamá es atea y yo soy creyente. Bueno, ¿cómo se argumenta la no creencia? Eso es un tema muy amplio. Eso es un tema amplio y no voy a andar en ello porque tengo 10 minutos para terminar y luego vendría el quiz, ¿no? Entonces no quiero distraerme de eso. Creo que tengo mis bases y que he leído un poco para no creer, pero eso no lo voy a discutir ahora, ¿no? Bueno, los hechos son objetivos. ¿Qué quiere decir que son objetivos? Que no son discutibles. Un hecho no es discutible. Cuando el hecho está comprobado, no es discutible. O sea, ¿quién va a discutir un hecho comprobado? No, por ejemplo, ¿qué hora es? 9:20, 9:20. 9:20, ¿no? ¿Quién va a discutir eso? O sea, ¿quién se va a poner a decir, yo
considero que no son las 9:20. Eso no es discutible, eso es objetivo. Estamos hablando de forma objetiva. Las opiniones son subjetivas. Yo puedo pensar lo que yo quiera. Carlos, por ejemplo, que acaba de hablar, puede pensar lo que él quiera. Por ejemplo, Carlos puede considerar que los ateos son ridículos, qué sé yo, si él lo llega a pensar, y esa es su opinión. Obviamente para mí no va a ser así. Para mí considero que hay unas bases para tener ciertas creencias y respeto a las creencias de los demás, pero yo no soy partidario. Yo considero que no son ridículos. Ni los cristianos son ridículos, ni los ateos son ridículos. ¿Sí me entienden? O sea, tener una opinión es subjetivo. Cada uno puede tener la suya propia. Los hechos no. Los hechos son como son. Por ejemplo, no podemos decir algo como, yo opino que Cartagena está en el Caribe. Eso ya lo habíamos visto desde la primera clase y lo estamos retomando. ¿Por qué no podemos decir Profe, eso? Muy simple. disculpe. Dame un segundo, déjame que termine. ¿Por qué no podemos decir eso? Porque es que está en el Caribe. O sea, eso no es opinable. ¿Quién va a discutir eso? Eso no se discute. Si alguien dice, yo opino que no está en el Caribe, yo opino que está en el centro del país, pues simplemente está equivocado. Los hechos son objetivos. Eso ya lo habíamos visto. Te escucho. Bueno, profe, puede sonar un poco ridículo, pero, o sea, acláreme algo. ¿El ateo no cree en nada o tiene alguna creencia? Bueno, eso no viene a colación, pero se supone que una persona atea no es creyente de ningún tipo de religión. A mí me gusta mucho la ciencia, pero no creo en religiones, no creo en ninguna deidad. Hay diferentes términos, hay ateo, hay gente que es teísta, pero no cree en un Dios, sino que cree que hay energías, como los budistas, por ejemplo, y todo lo demás. Particularmente yo no creo en nada. No sé si hay diferentes tipos de ateos. He escuchado gente que se considera atea, pero que sí cree que hay cosas por encima, más allá, o que creen en, qué sé yo, en las energías. Depende del tipo de ateo. Una persona que cree en energías no sería ateo, sería un tipo de teísta, pero no de teísta religioso, ¿no? Eso sí. Bien. Los hechos pueden ser evaluados con cierta certeza en términos de veritativos o falsos. Los hechos son verdaderos o falsos. No son discutibles. Yo no puedo tener la idea de un hecho y otra persona la idea de un hecho. Alguien debe estar equivocado, ¿sí? Por ejemplo, en el momento, yo puedo decir que les digo que Dylan está en su casa y de pronto, qué sé yo, Jorge puede decir, Dylan no está en su casa, está donde los amigos. Eso, cada uno puede tener su idea del hecho, pero uno de los dos debe estar en lo correcto y el otro debe estar equivocado. No es algo discutible. Son evaluados, sí podemos evaluarlos, pero en términos de lo que es verdadero o falso. Y los hechos más que todo se utilizan no tanto para argumentar, sino para demostrar e informar. Uno informa con hechos, ¿no? Básicamente eso. Las opiniones o los puntos de vista no expresan una realidad tangible, es decir, nosotros no podemos decir que qué sé yo, que los cristianos son ridículos. Eso no es una realidad tangible, habría que probarlo, no es algo que podamos ver con hechos, ¿no? De pronto conocemos a algún cristiano que haga una ridiculez, pero eso no nos da pie a decir que todos son ridículos o que ser cristiano es ridículo. Tampoco podemos decir ser ateo es ridículo, porque pueden haber unos, y los he conocido, que dicen cosas que son ridículas, pero eso no significa que la condición de ser atea sea ridícula, ¿no? Siguiendo por ese tema. No puedo decir, practicarse un aborto, dame un segundo, no puedo decir practicarse un aborto es bueno o practicarse, bueno, perdón, no puedo decir, me he perdido un poco. Profe, yo creo que si lo resume de esta forma, no se puede juzgar el todo por la parte. A mí, pues yo, una manera de entender. O sea, no se puede juzgar un todo por la parte. Claro, como cuando dije lo del cristiano, ¿no? En efecto, no se puede juzgar el todo por la parte. Y eso pasa con las opiniones. A veces tenemos opiniones basadas en un solo hecho, pero no podemos decir que eso ya sea así, que sea como tal así la realidad. Las opiniones se mantienen en la cabeza y uno las tiene, pero no es difícil ver esa opinión puesta en práctica. ¿Sí? Esa opinión simplemente está dentro de nuestro discurso. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? Bueno. Básicamente expresan un juicio de creencia. Dime. Yo he visto he hablado con muchos ateos y casi siempre su ateísmo sale como de resentimiento. Hay todos los casos, habidos y por haber. Te puedo decir que el mío no sale por eso. De hecho, no habría ninguna razón para estar resentido. Y soy muy respetuoso de lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, y no debería decir esto, pero quiero como ir cerrando con el tema, mi mamá era creyente y se murió hace un año y hace un mes fue su conmemoración de muerte
Y yo yo mismo me encargué de diseñar el recordatorio, y el recordatorio tiene un versículo porque ella era cristiana y yo debo respetar eso. Entonces, no necesariamente eso sería aplicable a todo el mundo, ¿no? Bien, continúo, y por favor dejemos el tema del ateísmo a un lado, porque aquí siento que nos distrae, no porque sea malo, sino porque siento que nos distrae. Es más, podemos hacer un argumento sobre el tema, pero siento que nos distrae el objetivo ahora. Bien, no pueden ser evaluados en términos veritativos, no podemos decir que un punto de vista es verdadero o falso, podemos estar más de acuerdo con uno, ¿no? De pronto, ¿qué digo yo? Fernando considera que es necesario volver a clase, que ya es hora de volver a la clase presencial, mientras que Laura dice, o Luis Carlos, por ejemplo, dice, no, y están ahí oponiéndose. Yo puedo estar más de acuerdo con uno que con el otro, pero no puedo decir, la verdad es la que está diciendo Fernando, es hora de volver. Yo puedo decirlo, y suena bien, pero no es cierto que esa sea la verdad, eso es relativo, eso depende de cada quien, ¿sí? Y por último, hacen parte, pues, del género argumentativo, y son el punto de partida de los argumentos, ¿sí? Bien. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, me los voy a saltar. Por ejemplo, el gato, un hecho, es uno de los animales más usados como mascota y que, gracias a cruces de todo tipo, cuenta con diferentes razas, ¿no? Eso es un hecho. Hay una discusión, eso es un hecho. El gato es un animal usado como mascota muy frecuentemente y por diferentes cruces cuenta con diferentes razas. Eso es un hecho. Opinión, es una mascota que puede resultar perfecta gracias a su independencia. Hay gente que le encantan los gatos porque son independientes. Hay otras personas que no le parecen perfectos los gatos, justamente porque son muy independientes y porque no se dejan querer. El gato de aquí es un problemita. Yo intento quererlo y él no se deja. Por ejemplo, opinión, me voy a saltar la del aborto porque siempre estoy hablando del aborto. Iván Duque. El gabinete de Duque tiene clara influencia derechista, lleno casi por completo de integrantes del CD o de uribistas, según sea el caso, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, durante la pandemia, el enfoque de Duque ha estado principalmente en la economía y en intentar salvar las grandes compañías sin mayor preocupación por los negocios menores. ¿Cuál de estos dos es el hecho y cuál es la opinión? Lean ambos. Uno es un hecho y el otro es una opinión. ¿Cuál es cuál? El segundo es un hecho. Ajá. Pues sí, profe, lo mismo pienso yo. Tiene una influencia. ¿Cómo? ¿Ustedes sí creen que si ustedes les preguntan a un uribista o al mismo gobierno, realmente ellos dicen que se han enfocado en salvar a las grandes compañías sin mayor preocupación por los negocios menores? No. Parece que las dos fueron opinión. Parece que las dos fueron opiniones. Me parece falso. La verde es un hecho. Sí. No es por lo último Sí, que dice. la verde es un hecho. Me imagino que ese sea el caso, Es ¿no? el partido de ellos. Según sea el caso, claro. La verde es un hecho. O sea, Pero, profe, también la roja. ¿Quién del gobierno de Duque es izquierdista? Nadie. Eso es puro partido de él, y como dicen, según sea el caso, o son del Centro Democrático o son uribistas, como por ejemplo Marta Lucía. Marta Lucía no pertenece al Centro Democrático, pero es uribista. Y hay varios que no pertenecen al CD, pero son uribistas, por el mero hecho de ser uribistas están dentro del gobierno. La roja, Pero, profe, dime. No necesariamente. La ministra de Cultura es del centro y tiende a la izquierda. Ella misma lo dice. Ella puede decir misa, ¿no? Ella puede decir misa, correcto. Pero eso no funciona tan así, porque de hecho... esta de gobierno. Bueno, eso por una parte, pero te lo voy a tomar. Aquí dice, el gabinete de Duque tiene clara influencia derechista. No dice que todos sean derechistas. profe, Entonces, sí, puede que tengas razón, porque también que uno diga que eso dice ella, eso tampoco es como comprobable. Ahí, eso puede ser un hecho. Pero aquí decimos que tiene una clara, está lleno casi de por completo, oye, ¿cómo que de casi de por completo? Lleno casi por completo de integrantes del CDR o de uribistas. O sea, se está dando por hecho que no todos son del CD y uribista. Entonces, ok,
ahí se salva un poquito, ¿no? Pusiste a tambalear el hecho, pero se salvó por el casi. La de abajo me dicen que es una opinión. ¿Creen que es una opinión? Para O un mí sí hecho, es una perdón. opinión. ¿Creen que es un hecho? Para mí es una opinión. Yo considero, fíjense que ahí puede ser discutible, yo considero que es una opinión. Entiendo por qué Profe, muchos es dicen que que se son han hechos. visto reflejados que Duque principalmente en la economía y también ha intentado salvar a compañías grandes, por ejemplo a Bianca. Exacto, eso es cierto. Que, profe, para allá iba yo también, profe, que eso está discutible porque ahí hay muchas cosas que él hizo referente a las grandes compañías. Y Claro. también hay cosas que hizo referente a Pues la si gente. vamos a hablar, de hecho, en el papel está consignado que el gobierno de Iván Duque en la pandemia se ha dedicado a salvar las microeconomías, o sea, y está en los decretos, si hablamos en ese sentido del hecho, o sea, en los decretos está que el gobierno ha apoyado a las microempresas, cosa que por supuesto es totalmente falsa, porque lo ha hecho con las grandes empresas, pero en el papel o en lo legal dice que él lo está haciendo con las microempresas. Ajá. Y él mismo te está diciendo que sin mayor preocupación por los negocios menores. Es que por eso mismo pienso yo que es una opinión, porque es que no está comprobado del todo. Exacto. De que no ha apoyado a los menores. Y aunque muchachos, estoy convencido, o sea, es que sí lo apoya. Disculpe, profesor. Permíteme. Entonces la de arriba también por el casi. Espérame. Sí lo apoya, pero no. Uno solo que hable, digan la palabra, muchachos. Déjame hablar, por favor. Aunque yo estoy convencido de que sí está apoyando principalmente a las grandes compañías, porque eso lo hemos visto todos, no está comprobado y ellos no lo han reconocido así tampoco en público, de que no han apoyado a las pequeñas empresas. Exacto. Y aunque lo hagan en menor cuantía, aunque lo hagan muy poquito, lo están haciendo. Entonces, no es comprobable el 100% de que hayan descuidado a los menores. Aunque la percepción exacto. Permíteme, Fer, a eso voy. Mira, todo lo que se diga de Duque y de Uribe de cosas malas es cierto. Hay muchas cosas, pero yo tenía 6 años intentando ganarme un proyecto y lo gané el año pasado con el gobierno de Duque. O sea, con esto no digo que sea el mejor gobierno ni nada, pero también hay unas cosas buenas. Ok. Me ha permitido superarme mucho. Profesor, una pregunta. Dime, Carlos. Profesor, bueno, realmente el tema pues ni me va ni me viene porque no conozco mucho de la parte política, pero sí, vamos a coger este mismo ejemplo para hacer una pregunta referente a esto, y es lo siguiente, cogiendo la opinión de Dylan, que informó que según documentos, el plan de Duque, el plan de gobierno de Duque ha ayudado mucho a las microempresas, o sea, ha sido lo mejor para el sector que está creciendo, y hay muchos detractores de esto, pero si el papel dice que lo hizo, eso quiere decir que el papel lo soporta todo. Por lo menos yo soy uno de los que dice que el papel soporta todo. No. No, en este caso no, porque una cosa es lo que diga el papel y otra cual sea la realidad. No. El argumento de Dylan es válido porque nos permite mirar que por ley sí hay un apoyo. Ahora, o sea, profe, apoyo... habría que ver entonces en qué radica el hecho, porque es que el presidente está gobernando por decreto, y por decreto sí hay unos alivios incluso aprobados por el Congreso a las microempresas. Entonces, ¿dónde radica el hecho? O sea, todos sabemos, y yo comparto lo de que es mentira, porque las microempresas realmente en su mayoría han quebrado, pero ellos se jactan de decir que sí lo han hecho. Ya, entonces, ¿dónde radica el hecho realmente? Cuando tú me dices el hecho, ¿a qué te estás refiriendo? Son las 9:34, es cierto, llegó la hora del quiz. Yo voy a irme con lo que dijo Fernando y con lo que dijo Jorge sobre el asunto. Sí es una opinión por una razón. Es una opinión, como se pueden dar cuenta, que genera polémica. De entrada, por el mero hecho de generar polémica, podríamos creer que es una opinión. Es cierto que la balanza se puede estar inclinando más hacia un lado que hacia el otro, eso es innegable, pero asumir que no hay apoyo para la microempresa es complicado, justamente porque, como nos decía Fernando, y con el ejemplo que cita Jorge, sí se han apoyado empresas menores. Y de hecho,
en teoría, el papel sería un tipo de sustento en este caso, ¿no? El papel sería un tipo de sustento hasta el momento, pero en teoría sí en teoría no, y en práctica sí se han apoyado empresas menores, solo que en menor medida. Entonces, lo que habría que mirar sería decir, hombre, si es verdad que solamente han estado enfocados en esto, la verdadera pregunta es esa, ¿se han enfocado solo en las grandes y olvidado de las pequeñas? Eso diríamos nosotros, parece, entiendo. Se han enfocado en la grande y olvidado de las pequeñas. Pero hay razones, hechos, no solamente de papel, hechos para considerar que sí hay empresas pequeñas que han sido apoyadas, varias, lo que pasa es que hay muchas más empresas pequeñas que empresas grandes, y por eso es que de alguna manera se convierte en algo discutible, ¿no? Porque quizás algunos presentan el énfasis en una parte y no tanto en la otra. Dame un segundo, Jorge, que a Laura había levantado la mano varias veces antes. Dime, Laura. Profe, una pregunta. Disculpa, Laura. Se me cortó la llamada, no, al final no respondí. ¿El papel lo soporta todo, sí o no? No, el papel no lo soporta todo en este tipo de casos porque el apoyo tiene que verse tangible en la realidad. Y el verdadero asunto aquí es que el papel apoya el hecho de que sí ha habido un apoyo, de que sí parece que ha habido un apoyo. Solo que habrá que mirar si es lo suficientemente bueno o si no. Esa opinión lo que está diciendo es que ese apoyo que ha habido no es lo suficientemente bueno. Pero podría haber gente que considerara que el apoyo sí ha sido lo suficientemente bueno. Y con el papel, de alguna manera, se soporta. Pero el papel no lo sustenta, el papel solo soporta. Es como un dato estadístico, el papel aquí está funcionando como un dato estadístico para apoyar una razón principal. Ahora sí te escucho, Laura, para cerrar. Profe, entonces con respecto al ejemplo que acabo de poner, gracias, profe, disculpa, Laura. Vale. Esa opinión se podría traducir como una posición de un hecho. O sea, yo lo tomé así, yo lo entendí así, claro. Porque una opinión porque es una lectura sobre un hecho. Claro. Es por esa opinión, ¿cierto? Sí, hay unos apoyos que es innegable. Han habido unos apoyos más altos hacia las grandes empresas, pero eso en parte tiene su justificación lógica. Yo soy anturivista a morir, pero eso tiene su justificación lógica. Obviamente las grandes empresas necesitan más recursos que las micro. Entonces, ellos podrían argumentar eso y decir, claro, le hemos dado más dinero a grandes empresas porque es que las grandes necesitan más, estamos dando según corresponde. Entonces, hay unos hechos que se han dado, hay que profundizar más en economía, pero hay unos hechos que se han dado y alguien podría decir, sí, pero es que le diste demasiado a Bianca. Yo pienso que se le dio demasiado a Bianca. Pero le diste demasiado a Bianca. Entonces, un detractor puede decir, era que era necesario ese presupuesto para Bianca, porque Bianca es una empresa más grande, mientras que la empresa pequeñita que tiene alguien en Cartagena no necesita tanto presupuesto. Pero has invertido más allá, y ahí es donde se arma la discusión. Hay un conjunto de hechos, y es lo que se ha invertido en cada empresa, o en lo que se ha apoyado a cada empresa, y hay que mirar si esos hechos se miran como que ha sido demasiado para la parte grande y muy poco para la pequeña y debería ser equitativo, o si es justo y es lo necesario apoyar la manera en que se ha hecho a ambos grupos, ¿no? No sé si ha sido claro el por qué eso sería una opinión. Ahora, igual queda como tarea, si alguien quiere echarle mano, hágale, ¿sí? Sí, en efecto, pero más allá de eso, es una compañía, o sea, esos son otros factores de por qué, como nos dice Dylan, que Avianca no es una empresa colombiana, esos son otros factores de por qué apoyar o no apoyar. La discusión aquí es si se enfatizó en las grandes o en las pequeñas, independientemente de si Avianca es de aquí o no es de aquí. Esos son como otros hechos más puntuales para poder defender tu posición, que sería esta. Pero que otra persona podría decir que Avianca tiene una amplia gama de empleados colombianos y que por eso había que apoyarlo. Pero fíjate, el tema es más discutible de lo que parece. Bien, con eso no alcanzamos a enterar del todo. Yo esperaba que no lo alcanzáramos, esperaba que hiciéramos el resumen. Nos quedamos a las puertas de los tipos de opinión, pero por lo menos con esto continuamos la próxima clase. Y con esto terminamos por hoy. Yo voy a quitar la cámara y voy a quitar el micrófono y les voy a enviar el link del examen. Y lo que vamos a hacer es que el que se quiera ir, se puede ir y termina el examen y que me llegue a mí el link. Y el que se quiera quedar aquí de pronto por cualquier cosa, puede hacerlo. Yo voy a estar conectado hasta las 10 de la noche, ¿no? Sin micrófono y sin nada, pero aquí estoy. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, así de rapidez. Este es un poco el quiz. Es un quiz muy pequeño. ¿Cómo? En parejas. Este es el quiz así de rapidez, en parejas, ¿no? Tú y tu cerebro.
No sé quién lo preguntó, pero así, tú, tu cerebro, bueno, puede ser hasta de 3 incluyendo tu mano, o 4 con tu computadora, 4 con tu computadora o tu celular, entonces, ahí se puede, pero no más, aparte de computadora, mano, cerebro y tú, no más. A los ateos le toca solito. Entonces, pues yo se los voy a compartir y pues nada, ya les mostré cómo era, colocan su correo, colocan su nombre, la pregunta del nombre va a estar suelta en alguna parte por ahí. Y pues nada, cuando lo terminen le dan enviar y ya. Y yo creo que como a las 10:30 ya les podrá estar enviando respuesta. Van a tener a partir de las 1:45 que comencemos hasta las 10:15. Me voy a tomar 15 minutos de más de su tiempo, porque los termine antes mejor. Yo creo que no es necesario tomarse tanto. ¿Sí? Vale, voy a dejar de compartir y les envío. ¿Dudas? ¿A dónde va a mandar el link? ¿Cómo? ¿A dónde va a mandar el link? El link lo voy a mandar por aquí y lo voy a mandar al grupo. Ok. En pareja, ¿no? En 4. Mándelo al grupo, profe, al grupo. En 4 si tú quieres. Que viva la libertad de creencia. Estamos en un país democrático, aunque sea en teoría. Ya, vamos, muchachos, aunque este grupo tiene potencial. Hay democracia, de pronto no del todo, pero sí hay un poquito. Profe, mande el link, porfa. Yo soy católico. Yo creo en Goku. Profe, lo que sí le puedo decir, y es que se ve que en los países más religiosos son los que tienen más conflicto y más pobreza. Eso es innegable. Júrenlo. No es Eso mentira. innegable. Eso ni en Finlandia ni en Noruega, eso no se ve, ni iglesias se las quitan y es La lo mejor religión que hay. es el opio del pueblo. Total. Así es. Total. Fíjese, eso. Mi mamá vive en Ibiza, en España, y eso es un libertinaje total. Pues eso es que cada quien, yo he visto gente en Europa que cree más en Dios que gente de aquí, así que eso es relativo. Sí, o sea, para eso está la libertad, o sea, para eso hay libertad de creencia. Nada es absoluto. Todo en la vida es relativo. Todo es relativo. Ya. Eso está claro. La fe también es cambiante, o sea, todo cambia. Yo fui cura y actualmente soy escéptico, así que eso no tiene nada, no pasa nada. Pero bien extraño eso, Dylan, pero bueno, no soy nadie para juzgar. Y tú eres vale el lineal. Dylan, pero te Él siguió el ejemplo del dinero. ¿Qué se le puede reprochar al director Dylan? Jorge, tú sabes que los sacerdotes tienen sus malas mañas. Okay. Son humanos también, son humanos. También es malo generalizar, así que por eso no. Creo que es más una cuestión de convicción personal y ya. O sea. Mañoso. Se puso bueno esto. Un segundo. Bien. Pues nada, dije que a las 45. ¿Dónde está el link? El pinche link, ¿qué es esa vulgaridad? ¿44, 45? Bien, tienen media hora para terminar. Se pueden enviar una respuesta ustedes mismos. Si quieren, le dan abajo para que puedan colocar una respuesta para ustedes mismos y lo demás. Hay un puntaje en cada pregunta, no le presten atención a eso. Estaba agregando los que me hacen falta, pero no le presten atención a eso. Ustedes envíen y luego cuando ya salga el resultado les llega a su correo. Dime. ¿Correo institucional o el personal? Si colocas el institucional está perfecto, pero si colocas el normal no hay ningún problema. Gracias.
Al que coloques, eso sí, por favor, revisen bien que el que coloquen quede bien escrito, porque muchas veces la gente se come letras y entonces comienzan a preguntarme, no me llegó, no me llegó, no me llegó, y fue que se comieron una letra. Entonces, muy pendientes de eso, por favor. ¿A nadie más le abre el link o solo a Yomar? Solo a él. Profe, qué pena. Tengo que poner en dirección de correo el institucional, ¿cierto? Yo preferiría el institucional. Obviamente, si no tienes el institucional, no sé, pero yo preferiría el institucional. De todas maneras, eso sí, tiene que ser un correo de Gmail, ¿no? Creo, no estoy seguro, pero creo que lo mejor es que sea un correo de Gmail. Y ahí ese correo que pongan es el que les va a llegar el resultado. Profe, una pregunta así, las otras tareas, ¿cuándo va a mandar las opiniones? En esta O semana pues lo que voy cerrando, bueno, primero me estaba dedicando a teoría y en esta semana, antes de colocar la nota, les estaré respondiendo todo lo de argumentación, comenzando con esto ahora a las 11 de la noche. Pero de hecho ya algunas las revisé, ya envié algunas, no he enviado a todos, pero ya envié algunas. ¿Cómo es la otra clase que estamos con ustedes? ¿Teoría? ¿Teoría? Sí. Bueno, en teoría yo envié resultados del mapa y de la primera lectura. Me hace falta revisar el parcial, que apenas lo voy a revisar el fin de semana. ¿Cuál es el de la primera lectura? El de la lectura del libro de la primera lectura, teoría de los medios masivos o teoría de la comunicación de masas, en donde de hecho... ¿El cuadro también ya lo revisó? ¿Ese sí envió? Sí, claro, yo he enviado todo. Ok, gracias. Y de hecho, sí, en tu caso revisé las dos cosas. Yo sé que enviaste las dos cosas y las dos te las envié, estoy bastante seguro de ello. Hasta creo que me sé tus notas. ¿No? Niécale, profe. Profe. Dime. No sé, acabé de tener un inconveniente. Estaba o sea, en el examen y cerré la pestaña y entonces ahora la vuelvo a abrir y ya no están. Sale en blanco, ¿cierto? Pero, o sea, pero no se mandó, ¿verdad? No, claro que no. Si no le diste enviar, ¿La yo puedo pensaría responder que de no. nuevo? Sí, claro, evidentemente sí podrías. Listo, gracias, profe.
Me asusté. Ok. Profesor, no puede colocar cualquiera de los dos correos que tenga, ¿no? Sí, pero yo prefiero el de la universidad. El que más Ok. revisen, el que más, o sea, desde donde envíes tareas. ¿Hay alguna pregunta repetida? ¿Varias? Déjame revisar. Bueno, si hay alguna repetida yo la quitaré, pero no sé qué fue. Bueno, yo alcancé a ver una Hans, una sola repetida, no sé por qué, pues lo que sea era repetir, pero no sé si hayan más. Ojo porque muchas arrancan igual, cambia es el enunciado, de que no vaya a ser eso lo que te confundió, pero sí hay una repetida, por lo menos sí sé que una la hay. Obviamente si hay una repetida yo la borraré y esa no cuenta, ¿no? Aunque la repitan bien 2 veces no cuenta como dos, sino como una. Hay 3 preguntas repetidas. Les recomiendo que la respuesta que pongan en una la pongan también sobre la otra, porque yo voy a anular una de ellas sin discriminar cuál. No vaya a ser que en una hayan puesto hecho y en la otra opinión, y yo elimine, curiosamente, la que colocaron bien por andar ustedes intentando meter gato por liebre, ¿no?